Bueno, pues hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 19, si nos es posible terminarlo, porque me imagino que hay muchas preguntas, muchas opiniones al respecto, pero hace 15 días, en la reunión pasada, vimos la introducción de que me gustó mucho la frase que decía ahí el libro, que cualquier forma de hablar que hiere a otra persona, sea que hable con esa persona o de ella, es un pecado de la lengua, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tener mucho cuidado. El versículo lema del capítulo es Efesios 4:29, que es: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si no lo dije tal cual, bueno, es la idea. No me lo sé textual. También vimos un poquito acerca de Santiago 3, ¿no? De que nuestra lengua es uno de nuestros miembros más pequeños del cuerpo, pero con ella podemos provocar grandes cosas. Y entramos en el primer tema, que es el chisme. Y ahí pues ya nos fuimos mucho y vimos algunos pasajes. El chisme es difundir una información desfavorable acerca de alguien. Esta información puede ser verdadera o no. Regularmente puede ser verdadera, pero no es nuestro punto de divulgarla, ¿no? Y hoy vamos a ver el segundo tema, que es la calumnia. Acá o allá, ¿sí? La calumnia. ¿Qué es la calumnia? Es atribuir a alguien falsamente y con malicia palabras, actos o intenciones deshonrosas, ¿sí? ¿Alguien tiene algún otro concepto o definición de calumnia que nos quiera compartir? ¿No? Hoy vienen muy calladitas. Es claro. Es claro, ¿no? Es atribuirle a alguien falsamente y con malicia. Eso me gustó, me llamó la atención, ¿no? No es algo que se te chispoteó. No. Sí, y aquí mismo dice, atribuimos propósitos malévolos. Sí. Malos. Es algo que lo estoy haciendo con la intención de dañar. No es algo de que, se me chispoteó, no. Es algo intencional, ¿sí? Ahora, aquí en el libro nos hablaba de que regularmente la calumnia las vemos en un ámbito político, ¿no? Uy, sí. Unos, pues acabamos de pasar las elecciones, no hace mucho, hace unos meses, un candidato, me choca ver los debates porque lo único que hacen es desacreditarse. Entre ellos, ¿no? Calumniarse unos a otros. Y a ver, tú enséñame esto y tú habla de esto porque tú estás escondiendo esto. Eso, o sea, para que nos quede bien claro, eso es una calumnia. No, pero eso lo vemos en el ámbito político, se ve mucho en las empresas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? Porque queremos una persona para sobresalir de otra que hace la calumnia, habla mal de ella para que no le den el puesto, no suba, porque quiero sobresalir yo, ¿no? Pero como hijas de Dios, ¿ustedes creen que calumniamos? Sí. O sea, sí. No hay intención de maldad. Bueno, no debe de haber. No debería. No deberíamos, sí. Vamos allá a la página 179 y ahí hace la pregunta el escritor, el autor del libro, dice: ¿pero calumnian los cristianos? Sí, lo hacemos. Calumniamos a alguien cuando le atribuimos propósitos malévolos, aunque no conozcamos lo que hay en su corazón o las circunstancias particulares que vive. Lo hacemos cuando decimos que otro creyente no está comprometido solo porque no practica las mismas disciplinas espirituales que nosotros o no se involucra en las mismas actividades. Calumniamos cuando malinterpretamos la posición de otra persona en un tema sin haber determinado primeramente lo que piensa en realidad. Calumniamos cuando exageramos el pecado de otra persona y hacemos que ésta se vea más pecadora de lo que es, o al menos más pecadora que yo, ¿no? Y no porque haga algo malo o deje de hacerlo, simplemente porque
no se congrega, no asiste a las reuniones, pero ella, la persona puede estar viniendo cada 8 días y puede ser que tenga una mejor relación con Dios que uno que está aquí. Exacto. ¿No? ¿Se acuerdan de ese pasaje de Romanos 12, creo? No, es Romanos 14. ¿Qué dice? Dice que está para su propio Señor está en pie o cae. 14:4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, la calumnia es un poco también de juzgar. Estamos juzgando. Hay algo en lo que la verdad yo sí me identifico mucho, es que le atribuimos intenciones al hecho que hizo una persona, ¿no? Es que es para resaltar el chisme. No, o sea, ya no, o sea, no sé, no sé, pues, no se me viene a la mente ahorita un ejemplo, pero cuando yo le estoy atribuyendo... Cuando alguien no viene, por ejemplo, a la iglesia, ¿no? Decimos, fulana no vino. Y ahí empieza. Hasta ahí vamos bien, pero empezamos, no, seguramente se fue al tianguis, o prefirió hacer otra cosa. Y ya le empezamos a poner el por qué no vino sin saber por qué no vino. Claro. Podría decir, no vino, le voy a hablar por teléfono porque a lo mejor algo sucedió. Hasta ahí va bien, pero el problema es cuando empezamos a meterle el por qué, ¿no? Sí, le atribuimos la intención, o ya me dijo, me contestó tal cosa, no, es que de seguro está bien enojada conmigo porque el otro día, y te rebas, ¿no? O no avisas el día que no vas a venir, no avisas por X o por Y, y el día que regresas ya te están juzgando. Oye, ya me di cuenta que no viniste tal día, o por qué, o sea, están queriendo... Sí, y eso lo hablamos en el entorno de la iglesia, del congregarnos. Pero ¿qué pasa con tu esposo? ¿Con tus hermanos? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con el vecino, con la amiga? ¿No? ¿Qué pasa cuando ya le estamos atribuyendo a esa persona una intención de por qué hizo tal o cual cosa sin preguntarle, oye, ¿qué fue lo que pasó? Podemos decir, yo me sentí así, pero no significa que la persona quiso hacerme sentir así. Y eso es una manera de calumniarnos. Y se los digo aquí y honestamente, yo soy muy dada a hacer ese tipo de calumnia, atribuirle a alguien una intención que no me consta. Y la calumnia, o sea, puede ser, a lo mejor no lo platicas con alguien, o sea, como tú dices, pero a lo mejor estás calumniando pues en tu mente y en tu corazón, ¿no? Claro. Cuando ya ves, no sé, el típico, ¿no? Es que no me saludó. A ver qué le hice. No, a ver, Sí. ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Y a veces la persona ni encuentra o está en otra, o tiene un problema real y... Sí, y tiene un pesar en su corazón y la persona está muy clavada en eso y pues no te saludó, pero porque anda con su pena, ¿no? Entonces sí, o sea, realmente, y dice ahí que lo hacemos de manera malévola, sí, por la propia naturaleza de nuestro corazón, no porque yo sea a lo mejor tan cizañosa en andar buscándole así, pero es nuestra propia naturaleza la que nos lleva a ser calumniadoras, a tener esa intención malévola, porque aquí lo dices malévolo, y toda cosa que no proviene de Dios es mala, ¿no? Entonces no es porque yo sea la más mala del mundo, sino porque todo aquello que no proviene del fruto que el Espíritu provoca en mí, no es bueno, porque la palabra de Dios dice ahí en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Él. Lo bueno que pueda salir de mí
es porque Dios lo originó en mí, no porque yo tenga esa facultad de dar lo bueno. En mí, lo que hay en mí, Efesios dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Entonces no nos olvidemos que todo lo que proviene bueno de mí, en mí, viene de Él, no proviene de mí. Entonces, sí es malévolo. La calumnia sí lo hacemos malévolamente, pero vamos a estudiar ahí unos pasajes. Nada más un comentario, esa frase, ¿no? Que dice, piensa mal y aceptar. No es cierto, no viene de Dios. No, claro, por eso ahorita pues, me vino a la mente, ¿no? ¿Qué frase para disculpar a lo mejor lo que El pecado. el corazón. Sí, exacto, ¿no? Vamos a ir allá a Proverbios. Ahora, siempre empiezo por acá, por mi derecha. Vamos a empezar por la izquierda. Proverbios, Cari, 16, 18. Sí. Mara, Proverbios 12:2. Hermana Alicia, Éxodo 20:16. ¿Se anima a leerlo? ¿Eso lo qué? 20:16. Colosenses 7 y 8. Colosenses 3, 7 y 8. Es otra Biblia la mía que tiene Colosenses 7. No, Colosenses 3, 7 y 8. En lo que lo van buscando, vamos empezando con Proverbios 16, 18. ¿Qué dice? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Por qué puse ese pasaje? ¿Bien sabes? No, porque antes de la caída es la altivez de espíritu. Hay orgullo, o sea, ¿por qué calumniamos? Porque somos personas orgullosas. Creemos que nuestro punto es el que importa. No, o sea, yo percibo las cosas así, entonces mi posición es la correcta. Y no, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y vamos a ser quebrantadas si mantenemos una posición así, ¿no? Proverbios 12:2, ¿qué dice? El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Quieres alcanzar el favor de Dios? Digo, ya lo alcanzamos, ¿verdad? Por la gracia de Dios somos salvas. Pero ¿quieres alcanzar el favor de Jehová? Tienes que dejar, aún dice, los malos pensamientos. Él condena, Dios condena los malos pensamientos. Sefi decía, muchas veces ni siquiera lo decimos, pero ¿cuántas cosas no pensamos? Es que todo surge ahí, ¿no? De la abundancia del corazón y terminamos hablando cosas que lastiman, que dañan, que ensucian, ¿no? Vamos ahí a Éxodo 20, por favor, hermana Alicia. Éxodo 20. 16. Ah. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así es. ¿Qué es la calumnia? Un falso testimonio. Y para Dios es tan importante que lo incluye entre los mandamientos principales que hay en la palabra de Dios para nosotros. No calumniar. Entonces tengo que tener mucho cuidado en aún permitir qué hay en mis pensamientos. Colosenses 3, 7 y 8. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí al final del 8 dice, palabras deshonestas. Dice, en las cuales, ¿se acuerdan que en la reunión pasada vimos un poquito acerca de Efesios 4, nos fuimos versículos más atrás, que hablamos de esa actitud de dejar, despojarnos, vestirnos, ¿sí? Entonces es lo mismo aquí, Pablo nos está invitando, dice, en los cuales, dice en el versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ese es el mandato, hacer morir. Si yo soy una persona calumniadora, tengo que hacer morir. Eso habla de una acción que yo tengo que tomar.
No nada más el estar orando y decir, Señor, por favor, hazme una persona menos calumniadora. Digo, la oración es muy importante, pero no es lo único. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Estás memorizando versículos que te ayuden a quitar esa conducta de tu vida? ¿Estás teniendo un tiempo personal con Dios? Porque me gusta mucho ese ejemplo y es muy básico y es muy antiguo. ¿De qué está lleno el vaso? O sea, si el vaso está de agua sucia, mientras más agua limpia le eches, más limpia va a estar el agua de ese vaso, hasta que se purifica todo el vaso. Entonces, Dios quiere hacer esa acción en nuestra vida, purificar nuestra vida. Pero si nosotras no tenemos una relación con Dios en la que no leemos la palabra de Dios, no oramos, no estudiamos las Escrituras, pues nos vamos a quedar con nuestro vaso bien cochino. Y no vamos a poder tomar esta acción de hacer morir lo terrenal. Y en el versículo 8 dice, palabras deshonestas. La calumnia es decir palabras deshonestas, porque son falsas. Vamos a seguir. Perdónenme, de las Américas dice el lenguaje soez, también, ¿no? Se podría interpretar así, tramposo, como falso. Sí, falso. Ajá. Sí. Entonces no debemos de seguir participando. Y vamos a Romanos 1. Fíjense de dónde proviene la calumnia, su origen. 1 del 28 al 32. Si lo tienes, Ale. Romanos 1 del 28 al 32. Sí. ¿Esta viene en la Biblia de las Américas? Sí, no, ¿por qué? ¿Del 28 al qué? 32. Dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican a tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿De dónde viene la calumnia? ¿Qué dice el versículo 28? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos practicando estas clases de pecados? Por no tener en cuenta a Dios. Porque no tenemos en cuenta a Dios. O el primer pecado que vimos, ¿no? De la impiedad, ¿se acuerdan? Es el primer pecado. ¿Cuál es la impiedad? Pues no tener en cuenta a Dios. Entonces, de ahí vienen todos esos pecados que nosotros vamos como al gato, ¿no? Ahí acariciándolos, justificándolos, como es el chisme, la calumnia, la crítica, las palabras ásperas, la mentira. La calumnia es un tipo de mentira, porque mentir no solamente es no decir la verdad o decir algo falso, mentir también es exagerar, ¿no? Y nosotras, te he dicho 1,000,000 de veces que yo no soy exagerada. Pero sí lo somos, no sé ustedes, pero yo sí soy exagerada. Y es una forma de mentir. Y la calumnia muchas veces es una exageración. Agrandamos un hecho. ¿No? A mí me lastimó, sí, puede haberte herido, puede ser verdad. No, pero eso ya lo exageramos, le atribuimos intenciones. Y no es correcto delante de Dios. También es una manera, de desquite el manejo que le hacemos ante una calumnia. Porque si tú me hiciste algo, muy tranquilamente le doy pum con otra persona y te doy, ¿no?
Es una desacreditación de los demás, ¿no? También mentir es decir una verdad a medias. Pues te cuento una parte, te cuento la parte que me conviene, pero la otra parte en la que yo me equivoqué, no, en esa no te la cuento, mejor me la guardo. Y esa también es una mentira, también Decir las es un cosas tipo. a medias, ¿no? Ujú. Sí, es mal. Es que fíjate que es bien difícil, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dan cosas mucho en la iglesia cuando hay una situación, un problema donde hay dos partes y cada quien tiene su verdad, ¿no? Y obviamente, pues yo voy a hablar de mi verdad de acuerdo a lo que a mí me conviene, para cuidarme, para cuidar a los míos. Entonces yo argumento y digo lo que a mí me conviene, muchas veces inconscientemente, ¿sí? Por protegerme, por proteger a los míos. Y vas y platicas con la contraparte y dices, oye, pero esto está bien diferente a lo que me dijo Verónica. ¿Qué está pasando, no? Entonces, muchas veces es inconsciente que nosotros manipulamos la información y decimos las cosas para quedar bien, para justificar algo que a lo mejor no estoy consciente que tengo mal. Es tan importante tener personas a nuestro alrededor de la confianza para nosotros exponer y decir, ¿sabes qué? Esta es mi situación. Y alguien que pueda confrontarme y decirme, espérate, sí es cierto lo que dices, pero ahí te va. La otra parte también dice esto y esto de ti, ¿qué pacho ahí? Oye, ¿en serio? ¿Eso piensan? Eso? A ver, analízalo, ¿es verdad? Pero es por nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, tenemos tanto ejercicio en lo malo que cuando la palabra de Dios dice ejercítate en la piedad, este volver a agarrar las cosas del Señor, el llenar nuestra mente del Señor, nos va a ir sacando toda esa porquería, perdón la palabra, que tenemos, porque es la verdad, o sea, actuamos instintivamente en algo que ya estamos tan ejercitados y las traemos, pero aquí en la piel, ¿no? Sí. Pero la palabra de Dios, y gracias a Dios por la palabra de Dios, porque cuando yo me empiezo a ejercitar en la palabra de Dios es que yo tengo victoria. Ese versículo lema, por ejemplo, en mi vida fue real. ¿En qué sentido? Fue el primero que me enseñaron cuando yo tenía 12 años, porque yo era re mal hablada a los 12 años, una niñita, muy mal hablada en Argentina. Y ese versículo, ninguna palabra corrompida. Cada vez que iba a salir la palabrota, se me salía, pero me venía el versículo. Primero fue así el ejercicio, ¿no? Me lo memoricé, pero me salía la palabrota, pero venía el versículo. Después ya era más claro todavía porque lo seguía repasando. Entonces iba a decir la palabrota y me venía el versículo inmediatamente. Entonces, ay, no, eso está mal. Pero ya no lo hacías inconscientemente, como dice, más No. es instintivamente. Pero ¿qué crees? Que Pero fue un que- cambio, y es lo que les quiero mostrar. O sea, Es un cuando yo voy proceso. leyendo la Biblia acá, Y creemos, Es y nos increíble creemos cambio. esto, mira. llegó Nos un momento, creemos por ejemplo, esto. hoy por hoy yo no digo groserías, pero porque me ejercité en la palabra de Dios y el Espíritu Santo con poder venía a mi mente y me recordaba la palabra, entonces el versículo iba primero por delante y ya después ya ni pienso la grosería, pero han sido años, son 39 años de estarme ejercitando en la piedad, ¿entienden? Entonces es un cambio, es el Señor transformando, por eso es tan importante que estemos tan empapadas de Biblia, porque es la que nos va a ayudar a que ese yo muera y la palabra de Dios solamente fluya, ¿entienden? Y aún así sigo luchando con el viejo hombre, pero ya no va a tener tanto control, ¿entienden? Y hay que aceptar ciertas cosas que guardamos en nuestro corazón, que nos cuesta trabajo aceptar. Y yo creo que es el principio. Si no aceptamos, es difícil que podamos estar ejercitándonos en algo que no estamos conscientes, que lo tenemos que hacer, ¿no? Es como la jarra que decías tú, no el líquido. Es un sí, ejercicio, limpiando. ¿no? Pero llenas la jarra de porquerías así, pero sin tirar la jarra. ¿Cómo haces que cambie eso? Metiéndole lo nuevo y vais sacando, y va a llegar un día que va a estar claro, van a haber algunos residuos nada más, pero va a estar claro. Y así es el ejercicio. La palabra de Dios, eso es lo que va haciendo en mi mente, va haciendo que eso feo vaya saliendo, pero algún residuo todavía. Hasta que Saber como el por camino.
El Espíritu Santo. Todo Sí, es por Él. su para Él, obra, todo porque es Él. si no, no podemos. O sea, todo esto es algo realmente muy común en nuestras vidas, ¿no? El chisme, la murmuración, la crítica, la calumnia, es algo natural en nosotros. No es natural mostrar amor, gozo, paz, paciencia. O sea, eso no es natural porque viene de Dios. Pero poco a poco, en la medida en la que nosotras nos enfoquemos en la palabra de Dios, gastemos realmente un tiempo con la palabra de Dios cada día, va a ser la forma en la que Dios va a ir sacando toda esa cochinada que traemos dentro. ¿Quieres decir algo, Sofía? Sí, y a veces yo creo que todas las veces es más profundo, ¿no? O sea, porque muchas veces sí tenemos esa lucha, pero volvemos a caer y volvemos y inconscientemente, pero es mucho más profundo que eso, o sea, porque realmente yo he analizado en mi vida, ¿no? El hecho de algo simple, ¿no? O sea, me molesta algo de mi esposo y él lo va a seguir haciendo, pero me molesta al grado de pelear. De decir, hace lo mismo siempre, ya, o sea, es que me molesta, ¿no? Y no estamos hablando de pecado, o sea, es algo que me molesta mal, pero ha sido 30 y tantos años y yo he orado al Señor, o sea, ¿por qué no me puedo callar? ¿Por qué no lo puedo aceptar? ¿Por qué no? O sea, y realmente digo, esto es más profundo. O sea, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que pienso de eso? ¿Y por qué después sale una conducta así, ¿no? O sea, ¿qué hay en la profunda de mi corazón que a veces ni yo sé qué es, ¿no? Y es cuando clamas al Señor y dice, examíname, saca eso. Es lo que me platicaba ahorita sobre eso con mi esposo, ¿no? Es algo más profundo y yo, que nos cuesta. Pero yo sí, o sea, el Señor mostró y yo lo detecté, ¿no? Bueno, sí, claro. O sea, que esa raíz que está provocando esa conducta, pues es el pecado que yo elijo, porque hay algo ahí que no está bien y que tengo que ir delante del Señor y a lo mejor tengo que trabajar en eso, sí. Y pedir perdón y ver lo sobrenatural de Dios que me puede cambiar, pero matándolo desde raíz, ¿no? Sí. Sí. Todo esto tiene que ver, yo creo, Nancy, con nuestra voluntad, que no nos sometemos, ¿no? O sea, hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice, es necesario que Él crezca y yo mengue. O sea, qué difícil. Someterme, y sí, o sea, sé que me molesta, pero Dios dice que tolere, que soporte. Entonces, primero tolero y soporto, Él crece y ya o sea, ya va a ser cada vez más fácil para mí si yo permito que Él sea primero que mi voluntad, que mis deseos. Pero de ahí el problema, que siempre queremos hacer nuestra voluntad. Sí, con muchas veces no sabemos lo que está ahí. Por eso primero hay que saber reconocer lo que está ahí, sí, que está podrido y sacamos todo lo demás. Sí. Entonces leíamos Proverbios 16, 18, ¿no? O sea, antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿no? Y antes de la caída, la altivez de espíritu, ¿no? Es ese decir, es mi persona, o sea, yo primero, lo que yo pienso es correcto, lo que yo quiero está bien. Tiene que ver mucho con un egoísmo, un egocentrismo, ¿no? Orgullo. Porque no estás pensando en otra persona. ¿No? Si yo, por ejemplo, hago un comentario de alguien y me extiendo y empiezo a enlodar a la persona y embarrarla con cosas que no debería de estar diciendo, estoy viendo por mí, o sea, me estoy exaltando de una forma, yo la pisoteo a ella, pero yo me exalto, y no es correcto. Bueno, es algo muy sutil que nosotros actuemos como con el viejo hombre porque lo alimentamos, ¿sí? Como dijo Karina, si nosotros nos alimentamos de la Biblia, la leemos, vamos a ir cambiando de fondo al nuevo hombre, pero si nos seguimos alimentando
con lo que el mundo hace, televisión, cine, música, etc., va a salir, sigue, estamos alimentando el viejo hombre y sigue, y no nos damos cuenta, o cuando nos damos cuenta, hay otra vez, y ahí seguimos, pero porque estamos alimentando al viejo hombre, y se trata de alimentar al nuevo hombre, que es el que va a ser el cambio de corazón, de raíz, de fondo. Así es. Y ya no vamos a luchar. Pues cuando estemos en su presencia, porque la palabra de Dios dice eso. Nada más. Pues estando persuadido de eso, que el que la comenzó la terminará. Sí. Sí, Sí. porque ya la lucha disminuye, ya no estamos pensando como el mundo, ya estamos pensando con los versículos, con las alabanzas, pero es tan sutil que si le damos una entradita, Una oportunidad. sí, entra otra vez, vuelve a crecer el viejo hombre y volvemos a hacer lo mismo y lo mismo. Y lo que somos para Él, dice la palabra, soy linaje escogido, real sacerdocio. O sea, todo lo que dice ese versículo, o sea, ¿qué me queda? Más que ser obediente a lo que habla su palabra. Así es lo que deberíamos, ¿no? Y es lo que La meta. esa es la meta, y es el ejercicio nuestro es hacer morir o despojarnos, renovarnos y vestirnos, ¿no? Son las tres acciones que debemos de tomar, que fue las que vimos hace 15 días. Bueno, y el siguiente punto pues tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, que es la crítica. O sea, la calumnia es para allá y la crítica va un pasito más para allá. Dice, es hacer comentarios negativos acerca de una persona. Pueden ser ciertos, ¿no? Pero puede ser que no. Pueden ser mentira también. Pero me gustó, dice que la persona que critica nunca se complace, siempre encuentra defectos y juzga con arrogancia, lleva en cuenta los errores de otros. Eso es una persona criticona. Y la verdad que la persona criticona no solamente daña al otro, sino también se daña a sí misma. Y una persona criticona es una persona que nadie quiere tener cerca, ¿no? Es aquella persona que siempre ve lo negativo de las cosas, ¿no? O sea, siempre estás viendo el granito negro en el arroz, porque lleva en cuenta los errores también. O sea, es que tú siempre te equivocas, no, que fulanita no haga esto porque ella siempre se equivoca, ¿no? Eso es una persona criticona. La persona criticona usa palabras ásperas, es sarcástica, no le importa poner en ridículo a otros y humillarlos mientras esa persona sea exaltada, ¿no? O sea, para que yo no quede mal, entonces yo le echo la culpa a Mayra de lo que pasó, porque pues ella tiene la culpa. Si yo no quedo mal, Mayra tiene la culpa porque Mayra no hizo bien su parte, por poner un ejemplo, ¿no? Esa es la persona criticona. Antes de entrar aquí ya nos mete a estudiar de lo que es la abundancia del corazón y todo. Yo leyendo la Biblia y estudiando me lleva a diferentes temas. Y ahí me ponía, dice, ¿qué hacer? Porque muchas veces, sí es cierto, hay algo malo que yo tengo que decir de la otra persona. Y ya lo hablábamos un poco en el estudio pasado, ¿no? O sea, hay cosas que la Biblia nos habla y Dios nos ha mostrado que hay que amar al pecador, mostrar amor, pero no podemos tolerar el pecado de otra persona. No es correcto apapachar, ocultar el pecado de alguien más. Ahora, cuando hay algo malo que yo sí tengo que decir, o veo algo malo en alguien más, antes de ser criticona, tengo que pensar, o sea, antes de abrir mi boca, tengo que pensar si voy a bendecir o a destruir con mi comentario, ¿no? Punto número 1. Lo que yo digo, ¿edifica o destruye?
Ahora, no solamente eso, lo va a hacer de una manera que muestra amor o que quiere destruir. Pero vamos a ver ahí unos pasajes. Primera Tesalonicenses 5:11 dice que nos animemos y nos edifiquemos unos a otros. Entonces, esa es mi meta. 5:11. Esa es mi meta, es una de mis metas. Cuando yo veo algo malo en alguien más, ¿cuál es mi meta? Mi meta es edificar. ¿Por qué? Porque el principio de la palabra de Dios es alentarnos, animarnos y edificarnos. Entonces, ese es mi primera meta. Hebreos 10:24. No les voy a pedir que leamos los pasajes, ya los leen ustedes en su casa. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, considera a los demás. No de una impongamos un juicio. Hebreos 10:24. ¿Sí? Considerémonos unos a otros. Hay veces que la hermana está pasando por un momento difícil y yo de una emito un juicio de decir, ay, pero qué carácter tan feo tiene ese hermano, ¿no? Y lo digo, mejor pensémonos o oremos, no sabemos qué está viviendo esa mañana, ese hermano, esa hermana, o si le duele algo, porque tenemos hermanas, hermanos aquí en la iglesia que padecen enfermedades crónicas, que puede ser que ese día se levantó con tanto dolor, pero igual quiso venir a alabar a Dios y trae el ceño todo compungido, pero no porque venga enojada, sino porque tiene mucho dolor. Y muchas veces emitimos un juicio, ¿no? Entonces, considerémonos unos a otros. Gálatas 6:1 y 2. ¿Cuál es tu motivación? Dice que si nosotros encontramos una falta en un hermano, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle. No es condenarle, no es enjuiciarlo, no es excluirlo, no es señalarlo. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Entonces, esa es la motivación. Cuando yo tengo que decir algo malo, mi motivación es restaurar a la persona, no señalarla, no enjuiciarla, restaurarla, preguntarle qué le está pasando, te veo. O un abrazo simplemente. Allá voy. Hebreos, ¿qué era ese? Gálatas 6, 1 y 2. Gálatas. Sí, Gálatas 6. Efesios 4:15 nos anima a hablar la verdad en amor. Y eso va junto con 1 Corintios 13, pues ya conocemos los versículos, ¿verdad? Del 4 creo que hasta el 8. Aquí nada más anoté hasta el 7. Mostrar amor, ¿no? Como dice. Perdón, el anterior era Efesios 4:15. Otro que pueden anotar es 2 de Timoteo 2, 24 y 25, solamente la primera parte, la parte A. Y 1 de Corintios 13, ahorita se los repito, 4 al 8. Se los repito, Efesios 4:15, 2 de Timoteo 2, 24 y 25, y 1 de Corintios 13, desde el 4 al 8. ¿Sí? Hablar la verdad en amor y mostrar amor. O sea, sí, a lo mejor sí, vi a Mayra vi a Mayra en una actitud grosera con un niño, ¿no? X. Y yo la puedo ir y decirle, Mayra, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Mira, yo vi esta situación que tuviste con el niño, ¿qué pasó? ¿No? Porque no sabemos las circunstancias que llevó a Mayra, a lo mejor, obviamente nada te excusa a cometer un pecado, pero no sabemos qué circunstancias hubo en el entorno, y yo de una entro y le digo, tú hiciste mal y estás pecando, y juzgo. Hay que hablar, hay que preguntar, hay que tratar en amor, tener. Gálatas 1:2 también nos dice, considérate a ti mismo, no sea que seas tentado de la misma forma. O sea, ninguna estamos exentas de cometer ningún tipo de pecado. Entonces,
considéralo. Como dice Mayra también, o sea, a veces dice más un abrazo que el hecho de decir, y preguntarle, ¿cómo estás? ¿No? Muchas veces uno no puede ni hablar con lo que traigan. Sí. O no tienes ganas, te sientes tan mal físicamente que no tienes ganas de andarle dando explicaciones a medio mundo de por qué te sientes así. Entonces nada más a veces llega y si tú ves mal, no sé, a mi mamá, a Ale, a Vero, a Mayra, a Sefi que está enferma, solamente llega y abraza y a veces solo ora por ellas. Muestra el amor de una manera más práctica, más a lo mejor apapachada. Acércate, abraza. Una vez cuando yo estaba enferma, una amiga me vio y me dijo, yo no le decía nada a nadie, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien, gracias, bien, gracias. Y ella me vio y me dice, ¿qué pacho? Oh, ahí me derritió y nada más nos abrazamos. Pero ese ¿qué pacho? Así como que me Con cariño. me dijo muchas cosas. Sí. Ya no era un hola, ¿cómo estás? No, normal de un saludo. Me vio mal y me dijo mucho. Y ya yo nada más la abracé, pues ya lloré un rato con ella, ya no me preguntó más, me abrazó también y ya. Seamos observadoras. No sé si todas, yo soy muy observadora, mucho. A veces peco, tanto observar, ¿no? Se puede malinterpretar. Pero observémonos, o sea, seamos intencionales en conocernos, en saber cómo es nuestro rostro normal y cuando algo me está pasando, ¿no? Y saber que si ya traigo mi rostro decaído, no es mejor, a veces ni preguntemos, oremos. Si tienes la confianza, pues acércate y ora con esa persona, abrázala, ¿no? A veces no somos tan cercanas entre todos, pero sí acerquémonos, mostremos el amor, ¿no? A eso voy. Y al final, ¿qué hora es? Ya va a ser hora. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la escritura es útil para corregir, redarguir, instruir, ¿no? Proverbios 18:13, ese sí no me acuerdo qué dice, pero ahí anoten. El punto es, analicemos aún delante de las escrituras lo que vamos a ir a hablar, ¿no? Si la palabra de Dios nos da luz al respecto de lo que estamos viendo mal, porque puede ser que sea mi percepción. Yo fui educada de cierta manera, entonces si no está dentro de mi molde, está mal. Y muchas veces no es que se esté mal, es que es mi forma y su forma es distinta. Y no es que sea pecado, ¿no? Yo soy extremadamente ordenada y limpia, a lo mejor para otra persona pues no es necesario tanto. Yo siempre bromeo con mi hermana de que ella limpia hasta los cimientos de su casa y nos crió la misma, ¿no? Pero analicemos, hay veces que juzgamos cosas que no tienen nada que ver con un principio, sino con nuestras propias formas. Entonces, si yo voy a la palabra de Dios y busco que Dios me guíe al respecto, va a resultar que lo que la otra persona hace no es que es pecado, es que es una forma distinta de la mía. Entonces yo puedo aprender a vivir con eso y ya, dejarla. Entonces analicémoslo delante de las escrituras, eso es sumamente importante. Proverbios 18:13 dice: el que responde palabras desde oír tiene gratuidad y oprobio. O sea, eso estamos adelantándonos a juzgar. Y qué feo nos sentimos después, porque a mí sí me pasa, estoy toda arrebatada, estoy hablando a la persona y ahí ni siquiera acabo de hablar y ya estoy metiendo. Entonces, como conclusión, bueno, el capítulo nos hablaba mucho de que el origen, la raíz del problema de estos pecados de la lengua no es el pecado, el problema es lo que hay en el corazón, porque lo que hay aquí adentro es lo que sale.
¿Qué hay en mi corazón que me lleva a ser una persona criticona, calumniadora, chismosa, murmuradora, a ser tosca en mi manera de hablar y decir, pues yo así hablo, que me conozcan? Digo, algunas somos más directas, ¿no? Algunas son muy dulces y le dan la vuelta por aquí, por allá, y digo, es parte de su carácter. Yo no soy así, yo soy más directa. Pero eso no tiene nada que ver con ser una persona sarcástica, con ser una palabra que usa palabras hirientes. Entonces eso no tiene nada que ver. El ser directa es una cosa, pero el ser sarcástica, ahí ya hay pecado. Entonces, ¿qué hay adentro de mi corazón que me lleva a ser así? Y me encantó el salmo que usó ahí en el libro, que si lo vamos a leer, Salmo 19, 14. Vamos a terminar con eso porque ya estamos sobre la hora. La que lo encuentre lo lee, por favor. ¿Proverbios qué? No, Salmos 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué fuerte, ¿no? No por nada Dios lo llama, que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David no solo se preocupaba porque los dichos de su boca fueran gratos, no delante de las personas, sino delante de Dios. No solamente él paraba ahí, sino dice, y la meditación de mi corazón. Gracias. Y a veces nosotras nos quedamos con que, pues yo ya no digo nada que esté fuera de los lineamientos, ¿no? No, yo soy una persona, pero ¿qué tal tu corazón? Tarde que temprano lo que hay ahí adentro va a salir. Y la verdad es que nuestro desafío puede ser hoy irnos con un desafío de orar lo que David oraba, ¿no? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Porque podemos guardarnos muchas palabras, pero de todos modos esas llegan acá arriba. Y ahí es el problema, porque entonces cuando yo pienso de una manera, mis acciones van a ser de acuerdo a esa manera. Entonces yo voy a tratar a los hermanos conforme yo pienso, no conforme yo hablo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, puede ser que yo piense, o sea, yo trato muy bien a Sefi, bonito y todo, pero yo pienso muchas cosas de Sefi que me hacen poner una barrera. Pero nunca le digo a Sefi, no es cierto, a Sefi no es el pero pongo una barrera donde yo ya no permito que Sefi llegue. No quiero tener una relación íntima con Sefi, no quiero profundizar en mi relación con Sefi como hermanas en Cristo, porque yo pienso de una manera que yo nunca le he dicho a Sefi y hasta ahí llegas. Entonces vamos en la iglesia poniendo así como pequeños muros en donde nos vamos sentando para que nadie entre. O sea, yo te saludo todo, pero nada más. Muy común, sí. Y no es correcto. Tenemos que ir quitando esas barreras. Siempre lo menciono, ¿no? Pero es algo que ha impactado mucho mi vida, el decir que leer ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, donde Jesús ora porque no solo los apóstoles, aún ora por nosotros, donde dice que guarden la unidad, así como tú y yo somos uno, le dice al Padre, que ellos sean uno. Entonces, fue un alto precio el que pagó Cristo. ¿Por qué nosotras vamos poniendo barreras? Por pecados que estamos permitiendo en nuestras vidas, por cosas en nuestro corazón que vamos permitiendo que se queden y nos dañan. Y dañamos la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, tengamos ese desafío de orar como el salmista, ¿no? Como el rey David, y decir que sean gratos no solamente mis palabras, sino aún mis pensamientos delante de Dios. Vamos a ver. Rápido, nada más estos versículos que a mí me sacudieron cuando estudié la lección. En Mateo, que viene en el libro, viene el 36, pero desde el 35 dice, el hombre bueno da su buen tesoro. Del buen corazón, tesoro de su corazón. Sí. Ajá, saca cosas buenas.
y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas de nuestro corazón. Y yo os digo, esto a mí que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella el día del juicio. Vamos a dar cuenta de eso. Entonces eso así como que, híjole, ¿Qué cuentas voy a dar? ¿qué cuentas? Así es. Entonces, seamos diligentes. Mateo 12 o 15. es 12, Mateo 12, 30, desde el 34 hasta el 36. Pues vamos a orar. Pues ya que terminaste, Vero, por favor, despídenos en oración. Altísimo Señor, te damos gracias, Señor, inmensas de corazón en esta mañana, por permitirnos, Señor, reunirnos, por compartir. Señor, permítenos que cada día, Señor, que cada vez que entremos a tu palabra, entremos con el corazón, con la mente dispuesta, Señor, para poder aprender, para poder edificarnos, para poder transmitir todo lo que tú nos revelas cada día en ella. Señor, danos un corazón perseverante en ella, para que podamos cambiar, Señor, cada día estos pensamientos que tenemos por naturaleza arraigados en nuestro corazón. Permítanos sacar cada día todo eso, Señor, como hemos hablado esta mañana. También, Señor, danos la intención, danos esa voluntad de ejercitarnos cada día, Señor, como Dios nos ha hablado últimamente con el domingo cada domingo nos han hablado de este ejercicio. Creo que nos estás hablando a nosotros las mujeres en esta reunión, Señor, de que debemos estar muy constantes, muy aferradas, Señor, a esa palabra, porque sabemos que es lo único que puede rescatarnos de este corazón, de estos pensamientos, de limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Gracias te doy por cada una de nosotras, Señor. Bendice nuestras familias, nuestras vidas, Padre, que seamos esas mujeres que pueden guiar a nuestra familia, de ser ejemplo a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestra acción en nuestro hogar, para mostrar a todos nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras madres, cada gente que está cerca de nosotros, Señor, puede mostrar que tú vives en nuestro corazón, que eres tú quien obra, no nosotras, Señor, que es la constancia en tu palabra la que nos permite hacer cambios en nuestra vida. Gracias te doy, Padre, por esta mañana, y te pido por ese corazón, Señor, de cada una de nosotras. Gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Sofi, ¿me ayudas a apagarla, por favor? Les quería comentar, ahora que está Coleman dando clases en